Voy a empezar ya porque luego me enrollo mucho a hablar y no tenemos tiempo. Como os decía, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estéis todos bien y muchísimas gracias por asistir un jueves más a las webinars que organiza Asufin. Como sabéis, Asufin apuesta por la educación financiera con la finalidad de tener consumidores formados, informados y prevenidos de productos bancarios, de condiciones generales de la contratación, de cláusulas en los contratos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por asistir y espero que la webinar de hoy pues aclaremos todas vuestras dudas. Os voy a lanzar una preguntita para ver más o menos si venís asistiendo hasta a estas webinar. Ahí lanzo la pregunta y es si has participado anteriormente en alguna otra webinar por Asufin y bueno, pues para más o menos no repetirnos en las informaciones que damos o remarcar un poquito aquellas informaciones para que nos conozcáis mejor. Entonces, si fuerais tan amables de contestar, ya veo que estáis contestando la preguntita. Hay algunos que no, hay otros que han de IRPH que hemos hecho también bastantes. Vale, bueno, pues finalizo la votación y un 68% no ha asistido nunca a una webinar de Asufin. Bueno, pues espero que bienvenidos a la primera y espero que no sea la última. Y un 32% sí que ha asistido. Comparto los resultados para que lo podáis ver. Perdonadme, que voy un poco con retraso. Vale. Entonces, bueno, como os comentaba, nosotros lo que hacemos son sesiones, antes las sesiones formativas, informativas, de prevención, las hacíamos en nuestra sede de Asufin, pero bueno, debido al COVID, pues nos vemos obligados a hacerlo ahora de esta manera. Sí que os quería recordar antes de empezar con la temática de que esta tarde nos ocupa, es que estamos de teletrabajo. Entonces, bueno, sí que tenemos algunos problemas con la centralita es virtual y entonces hay veces que se nos colapsa o que estás hablando con el afectado y se corta y bueno, pues indicaros que si os ha pasado esto alguna vez, que nos podéis comunicar a través del email y nos facilitáis vuestro número de teléfono y bueno, yo personalmente lo que hago es directamente llamaros desde mi teléfono para que no se corte. Entonces, bueno, os recuerdo el número de teléfono 91-532-7583 y el mail al que podéis contactar con nosotros, que es info@sufin.com. Ahí os lo ha puesto mi compañera en el chat. También indicaros que, bueno, estamos dando cita, estamos recibiendo a los afectados, a los socios, a través de cita previa. Si nos llamáis, podemos concretar un día una cita, aunque bueno, ahora las cosas están muy mal. Yo, por ejemplo, que vivo en Alpedrete, no puedo salir de mi pueblo, puedo ir a trabajar, pero sí que es verdad que como tienes que coger el transporte público y demás, pues yo prefiero citas telefónicas. Entonces, podemos hacer citas telefónicas, citas presenciales con mis compañeros, entonces nos escribís y lo solicitáis, ¿vale? Y tanto aquí como también en Barcelona o también en Baleares. Son las 3 sedes que tenemos. Nos podéis contactar en la página web, os ponéis en la parte de contacta y ahí podéis ver dónde estamos y nuestras vías de contacto, ¿vale? Comentaros que, bueno, como habréis visto, hemos estrenado página web, entonces a través de ahí también es un canal más para acceder a nosotros, para que os contestemos a vuestras preguntas, a vuestras dudas. Ahora con esto de los gastos estamos teniendo un poquito de avalancha, pero
por favor, tener un poquito de paciencia que os contestamos, os contestaremos y estaremos en contacto, por supuesto. Bueno, como ya os adelantaba, hoy vamos a tratar la cláusula de gastos hipotecarios y para ello voy a lanzar 2 preguntitas para saber un poco si sabéis de la temática que vamos a tratar. La primera es, ¿suscribiste tu hipoteca antes de junio del 2019? Como sabéis, en junio del 2019 ya entró en vigor la nueva ley de crédito hipotecario y se establecía que los gastos pues, se abonarían a medias. También depende un poco de la entidad. Entonces, vale, finalizo votación, ya habéis votado todos para no demorarnos más, porque luego también creo que vais a querer preguntarnos cosas. El 98% sí, ¿vale? Un 2% no. Vale. Seguimos, fenomenal. Y ahora os voy a lanzar una preguntita que es si tuvisteis que afrontar los gastos. ¿Vale? Estáis viendo la... Me imagino que por lo que estoy viendo, finalizo votación, por lo que estoy viendo sí, un 99% comparto resultados, un 99% tuvisteis que pagar estos gastos. Vale, pues por ahora no voy a hacer ya más preguntas, ya tenemos claro y estamos situados cuáles son los compañeros asistentes esta tarde que tenemos, ¿vale? Entonces, informaros, pues para esta tarde nos acompaña un abogado colaborador externo de la casa, Agenor Gómez. Es un abogado con una amplia experiencia y una grandísima trayectoria en la defensa de los consumidores, tanto individual como colectiva, o sea, de una manera colectiva. Él también tiene experiencia en compañías de seguros, hipoteca multidivisa, responsabilidad civil, lo que viene a ser acciones del Popular, también bastante, todos los swaps de Abanca. Realmente él lleva años litigando contra las entidades bancarias a favor de los consumidores. Entonces, sin no demorarme más, voy a pedir ahora que entre Agenor en esta webinar y que nos explique la trayectoria judicial de esta cláusula de gastos, porque esta cláusula viene desde el 2017, ya llevamos tiempo pleiteando, y también que nos explique la reciente sentencia recibida en Asufin, que él lleva la dirección letrada de esta demanda colectiva que presentó Asufin en el 2017 contra Kutxabank, el Deutsche, Banco 6 e ING. ¿Vale? Entonces, que nos venga a explicar un poquito todo el procedimiento, qué es lo que podemos hacer ahora todos estos afectados que tengan la hipoteca con las entidades bancarias que he nombrado, qué es lo que pueden hacer el resto de los afectados que quieran reclamar. Entonces, sí recordaros que abajo veis preguntas y respuestas, entonces ahí podéis ir escribiendo vuestras preguntas y respuestas y luego como unos 20 minutos antes de finalizar esta webinar, pues daremos, Agenor dará respuesta a todas vuestras preguntas. Espero que lo disfrutéis y Agenor te doy paso. Hola, buenas tardes. En primer lugar, efectivamente, tengo una larga trayectoria que espero que con las imágenes que me estáis viendo no me consideréis bastante viejo, soy de mediana edad, digámoslo así.
Y además de ser abogado, ser colaborador de Asufin como asociación de consumidores, también soy afectado. También tengo una hipoteca de antes del año 2019 y también tuve que pagar los gastos. Entonces, os hablo desde la doble faceta de abogado que litiga habitualmente desde hace muchos años contra los bancos defendiendo a consumidores individualmente y colectivamente, y como afectado de diversos productos financieros que por el hecho de ser abogado no me libro, es decir, me tratan igual que al resto, no, no me colocan los mismos productos y me imponen las mismas cláusulas. Bueno, tras esta introducción empiezo por el principio, que es por donde se suele empezar, que es esto de los gastos hipotecarios. ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues esto empieza en el año 2015 y curiosamente empieza pues con una acción de cesación. Luego explico lo que significa ese término de cesación, con una acción que es colectiva que interpuso la OCU. Y la OCU pedía a los tribunales que se anulasen una serie de cláusulas que venían en hipotecas que firmaban consumidores. Una de ellas es la famosa cláusula que los bancos le imponen a los que firman una hipoteca, que tienen que pagar todos los gastos de notario, registro, impuestos, gestoría, tasación, todo. Lo tiene que pagar el que recibe la hipoteca y el banco nada. Esa habitualmente era la cláusula de destino siempre que se ponía. Bueno, pues en el año 2015 esto llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo el 23 de diciembre dicta una sentencia en la que dice que esa cláusula es nula por abusiva. ¿Por qué es abusiva? Porque el banco le está imponiendo a los consumidores el pago de unas cantidades que legalmente no todas le corresponden a los consumidores. Algunas sí, otras no, pero que el banco no distingue y le impone todos. Entonces, como su propio nombre indica, es abusiva y por lo tanto es nula. ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, pues que esa acción de cesación que interpuso la OCU en su día, en la que anuló esta cláusula y otras más, no pedía la segunda parte. La segunda parte es que se le tiene que devolver el dinero a los consumidores. Eso, en su día, la OCU no lo pidió. Y como no lo pidió, pues el Tribunal Supremo no se pronunció. Simplemente dijo que la cláusula era nula. Los efectos de la nulidad de la cláusula es que se tiene por no puesta. Ahora bien, entramos en la madre de todas las batallas, que desde entonces estamos pleiteando y todavía el Tribunal Supremo no se ha acabado de pronunciar. Solo le falta una cosa que luego me referiré, que es, vale, anulamos la cláusula, la quitamos del contrato como si nunca hubiese existido, ¿y qué consecuencias tiene eso? ¿Le tienen que devolver al consumidor todo el dinero que le ha impuesto el banco que tiene que pagar? ¿Todo parte o nada? Bueno, yo en aquel momento dije, pues es un efecto de la nulidad, es que si tú firmas una cosa y estás obligado a pagar porque firmas una cosa y te la anulan porque es abusiva, lógicamente la segunda parte es que si lo que no existe, si no existe esa cláusula, pues te tendrán que devolver todo lo que tú pagaste en virtud de esa cláusula. Cae de cajón, ¿no? Pues tan de cajón no cayó. Porque en el año 2017 nos planteamos con Asufin cómo podíamos defender a los consumidores. Y podíamos defenderlo de dos formas, que es hacer como la OCU, pero completar el trabajo de la OCU. Me refiero a la sentencia del año 2015 que os comentaba antes, fue contra el BBVA, solo contra el BBVA. Entonces, el Tribunal Supremo anuló las cláusulas de imposición de gastos del BBVA y las tuvo por no puestas, sin más, sin obligar al BBVA a pagar nada. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a por la segunda parte, es decir, no solo vamos a pedir, como del BBVA ya había una sentencia firme y no podíamos hacerlo, del resto de entidades, que son unas cuantas, pues vamos a interponer acciones colectivas para que, además de anular la cláusula, el juez condene a las entidades financieras demandadas a devolver a todos los consumidores perjudicados las cantidades que han abonado en virtud de esa cláusula que el juez anula. Es decir, que se pronuncie el juez sobre si tiene que devolver o no tiene que devolver y cuánto tiene que devolver. Como ha dicho antes Rosana, en marzo de 2017 interpusimos esas acciones colectivas para una acción colectiva está legitimada, es decir, el único que puede interponerla, además del Ministerio Fiscal, son las acciones de
consumidores representativas y la interpone para que la sentencia no beneficie ni siquiera a sus propios socios, a los socios de la asociación, sino a todo el colectivo de perjudicados, es decir, todo aquel consumidor que hubiese firmado una cláusula igual que la que está anulada, hubiese litigado o no hubiese litigado. Eso, como digo, se interpusieron en marzo de 2017, luego me referiré a cómo está actualmente el procedimiento, que ya han pasado unos cuantos años. En uno de esos procedimientos, como ha dicho Rosana antes, ya tenemos una sentencia que todavía no es firme y se han ido desarrollando los acontecimientos, en unos ha habido llamamiento y en otros no. Bueno, seguimos la historia de los procedimientos. Además de eso, Asufin ha interpuesto demandas individuales. ¿Qué diferencia entre una demanda individual y una colectiva? Pues la demanda individual es Asufin defiende solo a su socio y no a los demás consumidores perjudicados. Es decir, la diferencia es que la acción colectiva beneficia a los consumidores y se ve en el juzgado mercantil, y la acción individual beneficia al socio de Asufin por el cual Asufin litiga, únicamente ese socio, y se ve en el juzgado de primera instancia correspondiente, especializado correspondiente. También se interpusieron demandas del año 2017 y se están dictando sentencias. Y el siguiente paso que era, desde entonces se ha pronunciado, ya he dicho antes que el Tribunal Supremo en el año 2015 no se pronunció sobre si los bancos tenían que devolver o todo o parte de las cantidades que los consumidores habían abonado. Desde entonces sí se ha ido pronunciando tanto el Tribunal Supremo, las distintas audiencias provinciales, y este año, por fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se ha pronunciado. Bueno, empezamos con unas sentencias del Tribunal Supremo que todos las conoceréis porque fueron muy difundidas y muy comentadas, porque el Tribunal Supremo un día dijo una cosa y a los 2 días dijo otra cosa. Me refiero al famoso impuesto a actos jurídicos documentados. El Tribunal Supremo llegó un momento que dijo en el año 2018, bueno, el sujeto pasivo del impuesto a actos jurídicos documentados, es decir, el que tiene que pagarlos, no es el consumidor, sino que es el banco. Eso lo hizo una sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y se armó tal revuelo que luego intervino el Pleno y le dio la vuelta y dijo que no era el consumidor, sino que era el banco no tenía que pagarlo, sino que era el consumidor el que tenía que pagarlo. Y a raíz de eso, la Sala de lo Civil se pronunció al respecto. Entonces, la Sala de lo Civil dice, en sentencias del año 2018, que cuando se anula la cláusula, el consumidor tiene que pagar el impuesto a actos jurídicos documentados igualmente. Es decir, ese dinero no se le devuelve. Se pronunció también respecto a los aranceles del notario y los aranceles del registrador. Dijo que los gastos de constitución y de modificación de notario los tienen que pagar mitad y mitad. Es decir, mitad lo tiene que pagar el consumidor y mitad lo tiene que pagar el banco. Me refiero a los gastos de constitución y modificación, no a los gastos de cancelación. Los gastos de cancelación de la hipoteca, los gastos notariales de cancelación, los tiene que pagar el consumidor, el 100%. Los gastos de constitución y modificación, 50% ambas partes. Gastos de registro, del registro de la propiedad. Los gastos del registro de la propiedad, los gastos de constitución y modificación, los tiene que pagar el banco, el 100%. El consumidor no tiene que pagar nada. Es decir, se lo tienen que devolver todo, dicho de otra forma. En cambio, los gastos de cancelación de la hipoteca del registro los tiene que pagar el 100% el consumidor. También dijo otra cosa en el año 2018, que los gastos de gestoría tenían que pagarlos mitad y mitad el banco y mitad el consumidor. Bueno, nosotros no estábamos de acuerdo con esto, seguíamos demandando el 100% de los gastos y llegó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este año en julio, en el año 2020 en julio, se pronunció al respecto
al respecto de esto que os he comentado que ha dicho el Tribunal Supremo, que había dicho el Tribunal Supremo del reparto de los gastos. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a decir que cuando se anula una cláusula, sí se le tiene que devolver el 100% de todos los gastos que hubiese abonado en virtud de esa cláusula, salvo que exista una norma que obligue al consumidor a pagar todo o parte de esos gastos. Bueno, pues, ¿cómo interpretas eso? Pues interpretas que sí, pero no. Tiene que devolver todo, excepto que exista esa norma. Si existe esa norma, no tiene que devolverlo. Se ha vuelto a pronunciar, la pregunta es, después de julio de 2020, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho esto, ¿el Tribunal Supremo se ha pronunciado otra vez sobre lo que había dicho en el año 2018? Sí. Y se ha ratificado en su posición respecto a impuestos documentados, respecto a notaría y respecto a registro, pero recientemente, en una sentencia del 26 de octubre de este año, ha rectificado los gastos de gestoría. Y ahora dice que no es la mitad cada uno, sino que es el 100% el banco. Tiene que devolverlo el 100% de gastos de gestoría al consumidor. Lo que falta por pronunciarse, y estamos ya en el año final, casi en el año 2021, es sobre los gastos de tasación. Y ahí, si me preguntáis, me tenéis que decir dónde presentáis la demanda, es decir, de dónde sois. Porque si tenéis la suerte de ser de un sitio, os darán el 100% de tasación, y si tenéis la mala suerte de ser de otro sitio, como yo, que soy de Coruña, que es desde donde estoy hablando, pues no os darán nada, porque la audiencia provincial aquí dice que no hay que devolver nada, y en otros sitios, en Madrid dice que el 50%, y en otros sitios dice que el 100%. Cuando llegue en su día el Tribunal Supremo, algún día se pronunciará sobre esto, el Tribunal Supremo dirá si hay que devolver todo, parte o nada. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué creo que es lo que va a decir el Tribunal Supremo? No espero acertar. Pues lo que va a decir el Tribunal Supremo va a decir lo mismo que respecto a la gestoría. ¿Por qué? Respecto a la gestoría dice que hay que devolver el 100% porque no existe ninguna ley, ninguna norma que obligue al consumidor a pagar el 100% de los gastos de gestoría. Así como respecto al registro y notario y impuestos, si hay normas, pues el arancel de los notarios obliga a las partes a pagar cada uno su parte, y el arancel de registro obliga al interesado a pagar los gastos de registro, y la norma tributaria obliga al consumidor, sí, a pagar el 100%. Respecto a gastos de gestoría no hay ninguna normativa que diga quién tiene que pagarlos, ni respecto a gastos de tasación no existe ninguna normativa que exista quién tiene que pagarlo. Por lo tanto, hay que aplicar lo que decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando dijo que si no existe ninguna norma que obliga a pagar al consumidor algo, hay que devolverle todo. Bueno, pues en gastos de gestoría y tasación no existe esa norma. Por lo tanto, hay que devolverle todo, hay que devolverle todo. Hay que pedir 100% de gastos de tasación, 100% de gastos de gestoría, mitad de gastos de notaría, 100% de gastos de registro, impuestos no podemos pedir nada, que no nos devuelven nada. Situación actual, primero, eso es lo que podemos pedir. Podemos pedir eso. ¿Quién puede pedir eso? Pues lo puede pedir un consumidor. Me diréis, ¿quién es consumidor? Bueno, pues el que se hipoteca para comprar una vivienda. Es decir, no es consumidor el que se hipoteca para comprar un local de negocio, porque no actúa por un acto de consumo, actúa por un acto que no es de consumidor, de destinatario final del bien o servicio. Si yo compro la vivienda y luego tengo un inquilino, ¿puedo pedir esos gastos? Sí, puedo pedir esos gastos siempre y cuando no me dedique profesionalmente a comprar viviendas para alquilárselas y vivir de eso. Si yo tengo una fuente de ingresos complementaria porque he comprado una vivienda y se la ha alquilado a alguien, a una vivienda como particular, eso sigue siendo un consumidor. Hay un problema que está a día de hoy, casi en el 2021, en la época que estamos pasando, sin resolver. Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esa sentencia de julio de 2020, dijo algo, pero como habla en un lenguaje que luego hay que interpretarlo, no se sabe muy bien, y según a quien preguntes, te dirá una respuesta u otra respuesta. Que me estoy refiriendo, para centrar la cuestión, es
Bueno, si yo tengo una hipoteca del año 1997, ¿puedo reclamar o no puedo reclamar? ¿Desde cuándo puedo reclamar? ¿Cuándo prescribe esa acción? Bueno, pues la respuesta no es fácil y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no lo ha aclarado. Y vuelvo a decir lo que decía antes, depende del sitio donde viváis, podéis tener más suerte o podéis tener menos suerte. Porque, bueno, perdonad que saque a Coruña, si hay algún coruñés, los saludo y tal. Es que en Coruña tampoco nos permiten reclamar hipotecas de más de 15 años. Aplican un artículo del Código Civil, que es el plazo general de las obligaciones personales. Ojo que esto es importante lo que voy a decir, porque hay un periodo transitorio que esos 15 años, el 28 de diciembre, Día Inocentes, de este año, prescribirán todas, salvo que se haga una reclamación extrajudicial. Es decir, yo aconsejo ya, para que me entienda todo el mundo y lo tenga todo el mundo claro, es que si no le ha reclamado al servicio de atención al cliente la devolución de esos gastos de la hipoteca, lo haga ya, que no espere, bueno, hoy, mañana, pasado, pero que no espere mucho, por lo menos que no espere diciembre. ¿Por qué? Porque toda reclamación que hagamos, sea una hipoteca del año 97, de 2002 o 2012, toda reclamación que hagamos interrumpe ese plazo de prescripción. Es decir, desde el mismo momento que yo le reclamo al servicio de atención al cliente, me empieza a volver a contar el plazo de nuevo, que sería un plazo de 5 años. Desde que yo le reclamo al servicio de atención al cliente, tengo 5 años para demandar en la justicia la devolución de esos gastos. Y ahora continúo con lo anterior. Hay algunos sitios que consideran que como la acción de nulidad es imprescriptible, la acción de reclamación de cantidades también es imprescriptible. Es decir, que se puede reclamar los gastos independientemente de la fecha en la que hayas firmado la hipoteca. Otros sitios no, como por ejemplo aquí en Coruña, que consideran 15 años desde que se firmó la hipoteca y, como digo, prescribiría en todo caso en este año, en 28 de diciembre de 2020. ¿Qué ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho algo así como que sí hay un plazo de prescripción, pero que ese plazo se empieza a contar desde el momento en el que el consumidor no se le haga imposible no se le haga imposible la devolución de esos gastos. Pues muy bien, me he quedado como estaba. ¿Desde cuándo se empieza a contar ese plazo? ¿Cuál es mi teoría? Que no quiere decir... El Tribunal Supremo no se ha pronunciado, ¿eh? No se ha pronunciado todavía. Estamos esperando a que el Tribunal Supremo algún día nos diga desde cuándo los abogados podemos empezar a contar ese plazo. ¿Qué es lo que defiendo yo? Vamos a ver. ¿Cuándo un consumidor pudo interponer la acción? Es decir, ¿cuándo un consumidor tuvo la oportunidad de demandar al banco? Bueno, pues yo entiendo que es desde el momento en el que el Tribunal Supremo en el año 2015 declaró la nulidad de la cláusula en ese pleito que decía antes que interpuso la OCU, que era una acción de cesación y que declaró la nulidad de la cláusula de gastos. Bueno, desde ese mismo momento el consumidor podía tener la percepción de que su cláusula de su contrato era nula y podía pedir la restitución. Entonces, si empezamos a contar desde el año 2015, está aquí que desde el año 2015 hay una reforma del Código Civil y que el plazo es de 5 años. Lo que nos lleva ¿a cuándo? A 2020. Por eso decía que es muy importante que este año, antes de que finalice este año, le reclamemos al servicio de atención al cliente. Porque si llegamos al año que viene, al 2021, y nos venís a los abogados o a la asociación y queréis empezar una reclamación de gastos y no habéis reclamado previamente al servicio de atención al cliente, puede ser que en un momento dado llegue el Tribunal Supremo y diga no, usted no puede reclamar porque le pasó el plazo desde 2015, tuvo 5 años para reclamar, no lo ha hecho, ha perdido su derecho y ahora ya no puede reclamar. Cuestión muy a tener en cuenta porque los bancos siempre en sus contestaciones a la demanda alegan la prescripción, lo tienen en sus formularios de manual, que en todas las contestaciones a la demanda de cualquier producto bancario siempre dicen que la acción está caducada.
En algunos casos ni siquiera ha empezado a contar el plazo de la acción, pero ellos dicen que está caducada. En algunos sitios se lo compran, la consideran caducada y en otros no. Para mí es muy complicado explicar a gente que no está habituada a manejarse con en los tribunales de justicia los motivos por los que, según donde vivas y en donde demandes, te dan una cosa, te dan más o te dan menos o no te dan nada. Es decir, bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues esto es posible hasta que llega el órgano máximo, que es el Tribunal Supremo, y unifica los criterios de todos los órganos inferiores. Pero eso que debería haberse hecho en su momento lo más rápido posible para que todo el mundo tenga seguridad jurídica y no te lo digan cuando las acciones ya prescriban, porque ¿de qué me vale a mí que me digan que las acciones prescriben a los 5 años de 2015, me lo dicen en el año 2021 cuando las acciones esas ya están prescritas? Eso es una inseguridad jurídica total y es una crítica que hay que hacer, y que la agilidad de la justicia en este país pues ya sabemos cuál es. Bueno, después de todo este lío, de este rollo que os estoy soltando, voy a lo más práctico. ¿Cuál es la situación actual de las demandas colectivas? Bueno, pues estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena porque, como decía antes Rosana, hay una primera sentencia que no es firme, que seguramente lo más probable es que los bancos afectados, que es, lo recuerdo, es Caja España, es decir, la antigua Caja España y Caja Duero, todos los que tengan firmadas hipotecas en las que le han impuesto los gastos de Caja España, de ING, de Deutsche Bank y de Kutxabank, sean socios de Asufin, no sean socios de Asufin, tienen una sentencia que condena a esos bancos a devolverles el dinero que han pagado en virtud de la cláusula de gastos. ¿Cuáles? ¿Qué gastos? Bueno, pues como esta sentencia es justo anterior a la sentencia esta de octubre de 2020 del Tribunal Supremo, que decía que en vez del 50%, cambia el criterio, en vez del 50% de gestoría es el 100%, como esta sentencia, la de la colectiva, es un poco anterior a esto, pues dice que 50% de gestoría. Lo vamos a recurrir. Claro que lo vamos a recurrir porque vamos a pedir 100% de gestoría, 100% de tasación, y luego respecto a lo de notaría, registro e impuestos, pues eso ya es inamovible, ya es así y no se puede mover. Entonces, ¿qué hay que hacer para ejecutar la sentencia? ¿Por qué es novedosa? Bueno, la novedad de esta sentencia es que, a diferencia de lo que hizo la sentencia de la OCU, aquellas que os expliqué que era de 2015, que no condenó a devolver nada, en este caso sí condena. Y condena no a devolver a los consumidores que se hubiesen personado en la acción colectiva. Entre otras cosas porque no se personó ninguno. Esta es una acción colectiva en la que Asufin la interpuso sin defender particularmente a ningún socio, sino defendiendo a todo el colectivo de afectados. Y la demanda se estima en ese apartado y se dice que en ejecución de esa sentencia, de la sentencia colectiva, cualquier consumidor que tenga una cláusula en la que le imponen de los gastos de esas 4 entidades financieras y no de otras, solo de esas, va a poder ir al juzgado y decir: yo tengo esta cláusula, me reconozca como perjudicado y me devuelvan las cantidades que usted dice que me tienen que devolver. Vamos a pedir, se va a recurrir, vamos a pedir la ejecución provisional. Pueden pasar dos cosas. Nosotros creemos que se tiene que ejecutar provisionalmente la sentencia. La ejecución provisional significa que aunque no sea firme, aunque esté recurrida, los bancos tienen que cumplirla igualmente. Vale, entonces, en el momento que se ejecute provisional o definitivamente, si no admiten la ejecución provisional, habrá que esperar a que la sentencia sea firme. Cualquier consumidor, vuelvo a explicarlo, puede intervenir en esa acción colectiva y pedir que le devuelvan el dinero. ¿Qué pasa? Supongo que habrá gente que me está escuchando y dice: no, es que yo soy de otra entidad. Bueno, pues tenemos prácticamente a todas las entidades demandadas, ¿vale? Y la situación es la siguiente. Hay 2 demandas colectivas más que están en otro juzgado mercantil de Madrid,
Una de ellas es la más gorda en cuanto a entidades y volumen de entidades. Me estoy refiriendo que coge a Bankia, coge a Banco Santander, coge a CaixaBank, a las principales entidades y a otras 8 entidades financieras más. Y luego hay otra contra Abanca, era Banco Popular y ahora sigue Banco Santander. O sea, Banco Santander ahora con las fusiones están las dos, y dentro de unos meses, pues como va a haber más fusiones, pues se aplicará todo. Bueno, no me enrollo más. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación, estamos en un estado muy inicial, muy inicial. Estamos hablando de que las interpusimos en marzo de 2017. La primera sentencia que tuvimos es de hace unos días. Bueno, pues en las dos demandas colectivas pendientes de resolución, en las dos hicieron un llamamiento a los consumidores para que se pudiesen personar. Hubo un plazo de personación. Ese plazo ya finalizó hace tiempo, con lo cual no se pueden personar más consumidores hasta la fase de ejecución de sentencia que explicaba antes, y en este momento están pendientes de resolución. Ya se han personado los demandados, es decir, los bancos demandados ya han contestado a la demanda, como os podéis imaginar, se han opuesto, han dicho que las acciones están caducadas, que el juzgado no es competente, que hay que desacumular las acciones. Bueno, todos los obstáculos que os podáis imaginar, pues todos los dicen. Bueno, ¿cuál es la situación? Pues que le han cuestionado si el juzgado de lo mercantil es competente o no es competente para resolver, y todavía ni un juzgado ni otro juzgado se han pronunciado sobre eso. Una vez que se pronuncien sobre si tienen competencia ellos mismos para resolver esa cuestión, pues irán a la fase siguiente, que será la fase de audiencia previa, proposición de prueba y sentencia. Con lo cual, a ver si 2021 o 2022 tenemos esas sentencias de los otros bancos. Por eso es importante interrumpir la prescripción, y vuelvo a insistir una y mil veces, e interponer reclamación al servicio de atención al cliente pidiendo la devolución de los gastos, olvidada la cláusula, la devolución de los gastos. Otra alternativa, acciones individuales. ¿Dan más o dan menos en las acciones individuales o en las colectivas? Pues ni dan más ni dan menos, dan lo mismo. Son dos vías diferentes de reclamar, dos vías diferentes. Una va con los demás. En la acción colectiva tú te vas en ejecución de sentencia, y en la acción individual vas a tener una sentencia que va a resolver tu propio caso, independientemente de los demás. Va a aplicar la jurisprudencia y la legislación a tu propio caso y va a decir qué es lo que te tienen que devolver. Cuantificadamente, va a decir te tiene que devolver X dinero, el que sea, lo que hayas pagado. Una cosa también interesante es que no solo te van a devolver las cantidades que has abonado de más, sino que te las van a devolver con los intereses. Los intereses es el interés legal del dinero desde la fecha en la que tú pagaste esos gastos. Con lo cual, cuanto más tarden en devolverte ese dinero, más dinero recibirás. ¿Por qué? Porque sigue devengándose intereses. ¿Cuál es el interés legal del dinero? El interés legal del dinero se fija en los presupuestos generales del Estado de cada año y va variando. Pues a unos años ha sido el 3% anual, otro ahora ha bajado, 2,5%, lo van adecuando, lo van bajando. Entonces, cada año, desde la fecha, hiciste la hipoteca en el año 2009, pagaste los gastos en el año 2009, tendrás, sí, Rosana, te veo, que me estoy enrollando, ya estoy acabando, tendrán que devolverte los gastos más los intereses. Yo supongo que habrá muchas preguntas, solo quiero hacer un matiz importante, porque esto me vais a matar, pero según donde viváis vais a tener otra respuesta. Hablaba antes de los gastos de constitución y de modificación. Bueno, hay muchos que habéis comprado vuestra casa y os habéis subrogado en la hipoteca del promotor. Es decir, dicho cristiano, habéis comprado una casa y habéis cogido la hipoteca que ya tenía el promotor. No habéis ido a un banco a pedir una hipoteca a otro banco, sino la hipoteca que ya tenía el promotor. Bueno, pues en el mismo momento os subrogáis y seguís pagando la hipoteca que él ya tenía. Bueno, ¿esos gastos se pueden devolver o no se pueden devolver?
Bueno, pues hay algunos tribunales de justicia que tienen las santas narices de decir que si el banco no aparece en esa escritura, que no hay que devolverlos. Cuando el Tribunal Supremo, en el año 2018, si hay algún jurista, pues le doy la referencia, sentencia número 148/2018 del Tribunal Supremo, anula una cláusula de un contrato de compraventa con subrogación en la hipoteca del promotor. Ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, posteriormente, en el año 2019, ha dicho que los gastos de modificación se tienen que devolver. Por lo tanto, si es una escritura de compra-venta con subrogación, también es una cláusula y hay que llegar hasta el final. Hay que llegar. Si la audiencia en concreto tiene la mala suerte de vivir en algún sitio, no voy a decir lo que hace en Coruña porque va a coger manía. Si vives en algún sitio que no te lo dan, pues vete al Supremo, que seguramente en el Supremo, con total seguridad, te darán la razón. Y ya que estamos ahora ahí, pues ya seguimos. Millones de gracias, Agenor. Sí que tengo que intervenir porque tenemos 44 preguntas, 121 asistentes. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que te agradezco muchísimo, Agenor, tu explicación porque ha sido clarísima y se ha atendido a la perfección. Yo estoy recibiendo WhatsApp de afectados privados que me están felicitando porque tu exposición ha sido más que clara. Entonces, bueno, vamos a dar paso a las preguntas porque si no luego no nos da tiempo y me sabe muy mal. A ver, empezamos. ¿Se pueden reclamar los gastos de una hipoteca del año 1999 de otra entidad? Se pueden, depende de donde vivas. Si interpones la demanda, si es de Madrid, no. Si es de Coruña, no. Depende de donde vivas, porque esa es la doctrina de las audiencias provinciales de cada lugar respectivo. Entonces, depende del lugar donde vivas y donde pongas la demanda, tendrás una respuesta u otra. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el Tribunal Supremo se pronuncie. ¿Qué es lo que aconsejo yo? Reclamación, servicio de atención al cliente. Si la audiencia provincial del sitio donde vivas te da esos gastos, reclama ya. Si no te los da, espera a que se pronuncie el Tribunal Supremo, y si el Tribunal Supremo en su día se pronuncia, dice desde el día, en derecho decimos dies a quo, es decir, el momento a partir del cual se empieza a contar el plazo de interposición de la acción, si dentro de ese supuesto interpones la acción y demandas. Si no, no. Yo, ¿qué es lo que haría? Yo no demandaría. Yo reclamaría, eso sí, cada 5 años hay que volver a reclamar para que no prescriba, y cuando tenga claro, a ver si el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la prescripción, si estamos dentro de ese margen de tiempo, demandamos. Vale, entonces, Agenor, me dices que son 5 años. Casi todo, yo me acuerdo que en el 2017, cuando empezamos con las reclamaciones de gastos, muchísima gente sí que hizo la extrajudicial, ¿vale? Pero a lo mejor no llegó a demandar, o al final, pues ya sabes, la gente al final que si no encuentra las facturas, que si no encuentra las escrituras, que entonces, si es en el 2017, esas reclamaciones 17, 18, 19, 20 y 21, ¿no? Hasta el 21 le cubre. Y entonces, si todavía no quiere reclamar, puede volver a poner la reclamación extrajudicial y serían otros 5 años. Sí, sí. Vale. Un plazo de prescripción lo que hace es que se empieza a volver a contar de nuevo el plazo. No se interrumpe y se continúa el plazo interrumpido, sino que contamos de cero otra vez. Desde servicio de atención al cliente a servicio de atención al cliente es gratis ir, no te cobran nada por ir, simplemente tienes que llevar un escrito, o si lo haces por internet, lo que hay que acreditar es la fecha de presentación. Por eso consejo, aunque a veces es complicado porque depende el personal, la persona que esté en el mostrador, pues te pone mala cara, buena cara, o vete a la otra oficina, que allí te la sellan, no sé qué. Lo más es ir, bueno, en los tiempos en los que estamos, bueno, pero con precauciones, ir allí Sí. con el sello de entrada, que te den sello de entrada, y si no, si tienes ya la respuesta del servicio de atención al cliente, que te va a decir que naranjas de la China, te va a decir que no te devuelve nada, eso ya te vale también. Tienes la respuesta del servicio de atención al cliente, que tiene una fecha, a partir de ahí, 5 años.
Vale. Lo que yo sí que quería informar es que nosotros en nuestra página web de Asufin tenemos las reclamaciones extrajudiciales y además las vamos cambiando constantemente con todas estas cosas. Nada tiene que ver la primera reclamación extrajudicial que hicimos, donde pedíamos todo. Ahora, por ejemplo, con esto de la gestoría, pues ya hemos adaptado esa reclamación extrajudicial, ¿vale? Sí deciros que estas reclamaciones extrajudiciales están a disposición de los socios adheridos. Sus socios adheridos son 10 euros anuales y bueno, de esta manera pues nos ayudáis a hacer este tipo de acciones colectivas y seguir luchando. También indicaros que, y es tirarme piedras sobre mi propio tejado, pero bueno, nosotros somos así, que si pones reclamación, gastos en internet tendrás 100 modelos. Ahora, el último y el más actual sí que os digo que es el nuestro y el más bonito. Entonces, nosotros sí que os ayudamos como socios adheridos os ayudamos a rellenar, completar y os facilitamos ese escrito. Siguiente pregunta. Buenas tardes, mi demanda también es colectiva y a través de Asufin, la entidad era Banco Pastor, ahora Santander. ¿Aplica esta resolución a nuestra demanda colectiva? No, esa demanda está en otro juzgado, también de Madrid, y la fase en la que está es pendiente, sí, ahora es el Santander también, de resolver la cuestión de competencia que decía antes. Es decir, el banco le ha dicho, usted no, uno de los bancos, no, creo que eso no fue otro. Le ha dicho, bueno, usted juez no tiene competencia para resolver esta cuestión, tiene que mandar a otro juzgado. Bueno, pues ese juez todavía no ha dicho si se considera competente o no, que es el paso previo para continuar la tramitación. Vale. A los del resto de colectivas, paciencia, chicos, que llegará. Siguiente pregunta. Nosotros hicimos la hipoteca con Caixa Cataluña. Actualmente, por la fusión que hubo, la hipoteca la tengo con BBVA. ¿Se puede reclamar también los gastos de hipoteca? Gracias. Sí, contra cualquier entidad. La particularidad del BBVA es que, como ya tuvo en su día una sentencia firme que declaraba la cláusula, no se puede interponer una acción colectiva pidiendo lo mismo, porque ya hay una sentencia que ha dicho que esa cláusula era nula, por abusiva. Entonces, sí se puede interponer, de hecho, no, el BBVA es la única entidad con la que no tenemos acción colectiva. La explicación es esa, no porque no querramos demandar al BBVA, que sí queremos, y de hecho lo demandamos, y de hecho ya le ganamos una acción. Introduzco el término acumulado y explico lo que es. Vamos a ver, decía antes dos vías, colectiva o individual. Bueno, la individual es que te resuelven tu propio asunto, pero tu propio asunto te lo pueden resolver uno por uno, una demanda cada uno, o varios en una sola demanda. Eso se puede hacer perfectamente, también lo hemos logrado en la Audiencia Provincial de Madrid, que no se acepten la acumulación de varias acciones individuales en una sola demanda, en un solo procedimiento, una sola sentencia que resuelve el caso de 10, 15 o 20, los que vayan ahí, porque al final la cláusula es la misma y le aplican todo lo mismo. Entonces, contra el BBVA, que es, en este caso, las entidades que se fusionaron y acabaron o absorbió, el BBVA absorbió otras entidades, se puede reclamar individualmente. En este caso tiene que ser individualmente, una demanda individual, sea solo o sea con otros, pero individualmente, es decir, va al juzgado especializado de primera instancia. Vale. Oye, Agenor, ¿y Madrid cómo está? ¿Madrid qué está dando? Porque, claro, a mí se me ocurre que como las demandas las interpone Asufin en nombre de sus socios, pues imagínate, a gente que su audiencia provincial o que su juzgado no lo dé, sí que podría poner la demanda. Podríamos poner la demanda en Madrid. Además, estos procedimientos no tienen juicio, el afectado no se tendría que desplazar para nada. ¿Vale la pena presentar la demanda en Madrid huyendo de esas audiencias provinciales y esos juzgados que no están dando algún gasto? Respecto a la prescripción, no es un buen lugar para demandar, como en Barcelona tampoco. Respecto a los gastos de tasación, que es la única cuestión que queda pendiente por resolver el Tribunal Supremo, en Madrid dan la mitad, no dan el 100%. Menos es nada, pero bueno, quiero decir,
que supuestamente en Madrid llevan una de las cosas, no solo en Madrid, yo hablo de Coruña y de otros lugares, de Vigo, donde tú quieras, no solo llevo pleitos en Coruña y Madrid, llevo pleitos en muchos sitios. Los juzgados especializados están atascados, no, como se suele decir, lo siguiente, es decir, han admitido demandas, a trámite de demandas del año 2018 en Madrid. Aquí tengo audiencias previas señaladas para, no sé, demandas interpuestas el año pasado para el 2021. Bueno, en fin, que tiene un retraso muy considerable. Y esto lo saco porque si tú pides ahora el 100% de tasación, lo más normal es que cuando te sacan la sentencia, ya, bueno, supongo que el Tribunal Supremo se habrá pronunciado. Si no, entonces, bueno, si no te da el 100%, te da el 50% y si, por lo menos te da Vale, algo. vale. Luego yo hablo de los juzgados especializados, ¿vale? ¿El banco conserva las copias de las facturas? Buena pregunta. Sí, la respuesta es sí. La otra pregunta sería, ¿y te las das y las pides? Sí, dependiendo del banco. Incluso algunos bancos te cobran por dártelas. Algunos bancos las dan y otros dicen que no tienen obligación de conservarlas. Y algunos bancos las dan si les pagas el duplicado. Es así. Entonces, a veces es difícil conseguirlas. ¿Por qué? Porque puedes pedir un duplicado al notario, puedes pedir un duplicado al registro. A veces algún notario, algún registro, pues dice que como es mucho tiempo se ha perdido. Puedes pedir un duplicado a la gestoría que te la tramitó también. También te responden que como ha pasado 5 años no tiene obligación de conservarla a veces es complicado, pero al final, sea por una vía, sea por otra, acudiendo directamente a quien pagaste, pues tratar de conseguirlas, porque eso el que tiene que acreditarlo es el que lo pide. Es decir, desde luego el banco, si tú no lo pides, en el juzgado no te la va a presentar, no te va a decir, tú no la pides, pero mira, es esta. Extrajudicialmente, hombre, aprovechando que tú le reclamas, si no la tienes, en el momento que tú reclamas que te devuelva, también le dices que te mande un duplicado. Y ahí te responderá, pues, o que no la tiene, o que si lo quieres le pagues, lo que sea. Vale. Dice, terminé de pagar la hipoteca hace un par de años, ¿podría seguir reclamando los gastos? Sí, una cosa, buena pregunta. La nulidad de una cláusula, sea la de gastos o la de cualquier otra cláusula que sea abusiva, se puede pedir con hipotecas canceladas, no afecta para nada. Es decir, yo lo digo porque en el año 2017 puede ser, bueno, pues yo también tengo hipoteca, de hecho todavía no he reclamado. A ver, lo digo, a ver si soy capaz de decirlo. Cogí un conejillo de Indias, que es lo que quería decir, mi hermano. Entonces, que tenía una hipoteca cancelada. La había cancelado y le solicité los gastos. Y mira, tuvo suerte, porque cayó en un juzgado en el que todavía, todavía no se ha pronunciado el Tribunal Supremo y no solo devolvió los gastos de constitución, sino también los de cancelación. Ahora ya se los hubiesen devuelto, pero bueno, en su día sí se los devolvieron, tuvo suerte, suele tener suerte. Y en ese sentido, lo que cuenta es el plazo de interposición de la acción. Es decir, si está cancelada anticipadamente o porque has dejado de pagar, puedes pedir los gastos igual, no hay ningún problema. Vale. A ver, ¿está perdida completamente la batalla por la devolución del impuesto de actos jurídicos? Sí. Yo sí que veo perdida totalmente la batalla. Se ha pronunciado el Tribunal Supremo. Europa no puede interpretar quién es el sujeto pasivo de una norma tributaria. Vamos a ver, yo soy civilista, no soy especialista ni especialista ni no especialista, no llevo nada de contencioso. Entonces, de cosas tributarias fiscales tengo ideas generales, pero creo que no cabría. La única forma, se me está ocurriendo, es pero va a ser difícil, sería una carambola. Que el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo en renovar el Consejo de Poder Judicial, que el Consejo de Poder Judicial nombrase otros magistrados del tribunal, que esto se jubilase, se volviese a juntar otro pleno y revocasen lo que dijo y volviesen a lo que tal. Sería la forma. Pero bueno, hipótesis, igual
ya estaremos jubilados. Desde luego lo doy por... O sea, nosotros los abogados colaboradores, desde luego no lo estamos pidiendo en las demandas, pues se da realmente por perdido. ¿Vale? Dice, ¿qué documentación tenemos que aportar para empezar el proceso de reclamación y cuánto cuesta, y esto cuánto cuesta con Asufin? Bueno, nosotros estamos en nuestra página web, sí que pone toda la documentación que hay que aportar. Es muy importante esta documentación que ahora con esto de los iPhone y demás se ha puesto muy de moda, hacer fotos. Hay que tener en cuenta que esta documentación que vosotros traéis, que es las escrituras, las facturas de tasación, registro, notario, gestoría, ¿vale? Esa documentación se va a enviar al juzgado. Entonces, claro, no intentad, por favor, mandarlo escaneado en un único PDF, o sea, en un PDF la escritura y en otro PDF las facturas. Y no mandar fotos donde se ve el fondo del mantel, porque al final eso va perdiendo de imprimirlo, va perdiendo calidad y luego el juzgado, pues al final es documentación que se aporta al juzgado. Entonces sí que os pediría que aportéis esa documentación, principalmente la escritura, las facturas, ¿vale? Que se tenga, y luego también desde Asufin nos enviamos una hoja de encargo y una autorización, porque la autorización hay que firmarla por los títulos, completarla, que casi ninguno la completáis, hay que completarla y firmarla con los titulares del préstamo hipotecario, ¿vale? Entonces, nos enviáis esa documentación. Estas reclamaciones, lo que hemos hecho ha sido, los que solo estéis reclamando los gastos hipotecarios, os tenéis que hacer socios adheridos, que es una cuota de 10 euros. Al ser unas cuantías pequeñas, pues se decidió en la asamblea de Asufin, se decidió que en lugar de ser socios plenos, que son 50 euros anuales, se fueran socios adheridos 10 euros anuales. La reclamación no tiene ningún coste inicial, sí que tiene un variable en caso de éxito sobre las cantidades recuperadas, que es un 20%, ¿vale? Por lo que si tú recuperas unos 700 euros, 800 euros, que hasta ahora más o menos es lo que se viene recuperando, 700 por el 20%, pues son como unos 140 euros más el IVA. De todas las maneras, toda esta información nosotros os lo facilitamos. Si nos escribís, sí que es verdad que vamos con atraso, lo reconocemos, lo sabemos, no damos abasto, pero nos estamos intentando poner las pilas, ¿vale? Y os agradecemos vuestra paciencia. Dice, presenté demanda individual en agosto del 2018, previa reclamación del SAC. ¿Debo, me conviene hacer algo más o simplemente esperar? Nada, aquí hay que esperar. Si pusiste tu demanda individual en el 2018, te adelanto que la última información que tengo de los procuradores es que se están admitiendo a trámite las demandas presentadas en noviembre del 2017, en Madrid por lo menos. Entonces, amigo, todavía queda un poquito por esperar, pero como dice Agenor, yo esto lo veo como que plantas una semillita en una maceta y te esperas a recoger el fruto y a recoger los intereses y al final pues esperar, no os enfadéis si no se resuelve, si pasan los años, porque al final yo creo que vale la pena reclamarlo, pero bueno, luego es una pregunta que os haré a ver qué vais a hacer, ¿vale? Seguimos. Tengo una novación de hipoteca, me imagino que puedo reclamar los gastos de hipoteca y los de novación. ¿Esto es así? Agenor, te dejo hablar un rato. Vale, sí, decía antes, aunque es una cuestión que los bancos también cuando contestan a la demanda pues se oponen a todo, pero a eso especialmente. El Tribunal Supremo, como decía antes, ha dicho en el año 2019, en unas sentencias de 23 de enero, que no solo hay que devolver los gastos de constitución, sino los gastos de modificación. Y la novación significa cambiar el plazo, cambiar los intereses, hacer algo en relación a la hipoteca.
pues hay que devolver esos gastos, con los mismos criterios que decía antes, mitad notario, 100% registro y 50, no, ahora 100% gestoría y no hay más. Es decir, yo creo que ahí no hay más problema. Los únicos problemas es que en determinados sitios no conceden. De hecho, en Madrid tenemos una sentencia de una acumulada contra el BBVA en el que, no sé, no me acuerdo cuántos socios había, pero bueno, algunos de ellos tenían escrituras de subrogación en compras y innovaciones y le devolvieron el 100%, o sea, 100%. Le devolvieron al 100% de los socios, no hubo a nadie que no le devolviera, independientemente que si la escritura fuera de constitución, de subrogación o de innovación. Dos cosas. Los intereses, claro, tú decías, si le devuelves 700 euros, sí, pero igual de intereses, depende cuando sea firma la hipoteca, igual son 300 euros más, que en vez de 700 son 1000 euros. Tardan en devolver, pero bueno, como los intereses empiezan a contar no desde que tú reclamas, sino desde que tú pagaste, si es una hipoteca pues de los años 90, pues oye, te van a devolver más dinero. Y otra cuestión, nosotros solemos hacer que aunque decíamos, damos por perdido los impuestos, sí, no los reclamamos, pero nos reservamos el derecho a reclamarlos en el futuro. Es decir, nosotros pedimos esto y esto y esto porque la jurisprudencia no podemos pedir más, no es que no queramos, es que no podemos, porque la jurisprudencia no nos permite, pero reservamos derechos y acciones si en el futuro, quién sabe, podemos reclamar más, pues reclamaremos, siempre y cuando no nos prescriba la acción, claro. Vale. Dice, ¿y con la comisión de apertura se ha dictado algo? Sí se ha dictado, pero volvemos a lo de antes. Depende del sitio y el lugar, pues la puedes tener o no la puedes tener. Ha dicho el Tribunal de Justicia Europea que hay que revisarse si las condiciones de transparencia y todo, y si corresponde a un servicio efectivamente prestado, no corresponde a un servicio, si lo cobran por cobrarlo, sin que justifiquen de dónde sale el dinero que cobran, tienen que devolverlo. Pero eso queda, como estoy diciendo, sí, si estoy poniendo condicionantes, esos condicionantes quedan a criterios de ¿quién? Pues de los tribunales de justicia. Es decir, no es lo mismo que la cláusula de gastos, que la cláusula de gastos no es easy, no. Independientemente, una cosa que quiero dejar claro es que los gastos, yo, en mi caso particular, soy abogado especializado en consumo financiero y que firmé una hipoteca para la compra de una vivienda en la que estaba firmando sabiendo que la cláusula era abusiva y diciéndoselo al señor notario, esta cláusula es abusiva, y firmándola, ¿por qué? Porque me la imponían, yo sabía que tenía, cuál era la consecuencia de la cláusula, que tenía que pagar todos los gastos, sabía el importe de lo que iba a pagar, pero no podía evitar de pagarlo, es decir, si no firmaba yo esa hipoteca, no me la daban, con lo cual es una cláusula abusiva. Entonces, la cláusula de gastos da igual que tengas conocimientos, que no tengas conocimientos, que te explicaron con pelos y señales lo que ibas a pagar. Es abusiva porque te imponen gastos que no te corresponden. Y te los imponen y tú no los puedes negociar. Por eso es abusiva. En cambio, en cláusula suelo, comisión de apertura, multidivisa, hay que ver otras condiciones que son las transparencias, si corresponde o no corresponde, y otras. Es decir, no es tan automático como la cláusula de gastos, que como decía antes Rosana, no tenéis que ir al juzgado a declarar ni nada, porque queda resuelto la audiencia previa y ya está, punto pelota. No hay pruebas. ¿Vale? Vale, voy a lanzar una pregunta para ver si os estamos convenciendo, ¿vale? Y es, ¿sabes cuánto pagaste por ellos y tienes intención de reclamarlo? Dice, sí, los tengo calculados y tengo intención de reclamarlo. A ver si les estamos convenciendo a Genor. Oye, ya sea con nosotros o si es con nosotros mejor, pero... Aclarar una cosa, porque igual dice, y este que tiene hipoteca y no lo ha reclamado, ¿por qué no lo ha reclamado? Hombre, pues no lo ha reclamado porque yo quería ir a tiro fijo. Entonces ya, como ahora ya sé que me dan, porque comprenderéis que mi caso es muy sangrante. Yo tuve que pagar 400 euros a una gestoría para que me llevase los papelitos a la oficina liquidadora del impuesto y al registro de la propiedad. 400 euracos, cuando, vamos, están en la misma calle. La oficina liquidadora está, mi oficina está aquí, yo la veo, donde está la oficina liquidadora. Y el registro queda un poco más para allá, pero bueno, que lo podría, y tuve que pagar 400 euros. Entonces, claro, no es lo mismo reclamar 200 que 400. Y ahora que sé que el Tribunal Supremo me da los 400, pues ya interpongo la demanda antes de...
Voy a compartir los resultados y bueno, no hay alguno todavía que no le estamos convenciendo, así que vamos a seguir dando argumentaciones para por qué tienen que reclamar los gastos. El 89% sí que sabe lo que pagaron por ello, lo tiene calculado y tienen intención de reclamar. Vale, sigo con las preguntas, ¿vale? Dice, mi hipoteca es de febrero del 2019 con Cajasur, Cuchabán, reclamaré antes del 28 de diciembre, pero ¿tengo derecho a esos 5 años de plazo para la reclamación? Sí. Si es de 2019, yo me imagino que será antes de la entrada en vigor de la ley del crédito inmobiliario, que hizo la reforma y repartió los gastos. Es decir, si los gastos están pagados conforme a la normativa que entró en vigor en 2019, entró en vigor una norma, que es la modificación de la ley de créditos inmobiliarios, que ahí hace el reparto de los gastos y eso no los impone el banco, los impone una ley, una ley aprobada en el Parlamento. Es decir, la distribución la hace la ley. Si es anterior a esa ley, sí puede reclamarlo. Si es posterior a esa ley, no puede reclamarlo. Vale. Dice, hola, yo estoy incluido en las demandas colectivas de CaixaBank y Bankia. En un caso presenté el escrito al servicio de atención al cliente y en el otro no. ¿El hecho de figurar en esa demanda colectiva hace que ya esté en plazo y que no caduque? La respuesta es sí. Si está en ese procedimiento, el juzgado actúa bien, haciéndolo bien, dictar una resolución en la que aparecen enumerados con su nombre y apellidos todos los consumidores de Asufin y los que no son de Asufin, que están personados. Entonces, ahí ya es más que una reclamación extrajudicial, es una reclamación judicial y es un procedimiento que se está tramitando, por lo tanto no corre ningún plazo, no tiene respuesta. Mientras se tramite el procedimiento está suspendido el plazo de caución, tienen que responderte, por lo tanto ahí no hay ningún problema. Vale. Dice, la demanda de Asofin colectiva de Bankinter no es necesario reclamar otra vez al banco porque ya está judicial. Exactamente, es eso. No hace falta volver a reclamar. Si esta demanda fuera al juzgado mercantil, se volviera otra vez al inicio con la... dice, ya está judicial en trámite. Si esta demanda fuera al juzgado mercantil, ¿se volvería otra vez al inicio con reclamación al servicio al cliente? No, si está personado, si es Bankinter, si Bankinter está en, no sé cuál de las dos demandas está, si en la gorda o en la otra. Bueno, si se está personado, porque ahí admitieron personaciones, yo creo que me está preguntando si el juez se considerase que no es competente y lo mandase a otro juzgado. Bueno, pues si la que no estaba competente y lo manda a otro juzgado, el procedimiento se sigue en otro juzgado. No se vuelve a iniciar, se continúa, con lo cual no hay ningún problema. En la que nos admitieron las personaciones es la de Bankia, CaixaBank, Santander, Sabadell, Liberbank, Ibercaja y Cajamar. Vale. Esa es la que se nos admitió las personaciones, que fue un exitazo porque de todas las demandas colectivas que tenemos puestas de IRPH, las colectivas de gastos, etcétera, etcétera, ha sido la única en la que nos han admitido las personaciones. Todo hay que decirlo, porque mucho se habla de la industria litigiosa, de que los consumidores nos hemos vuelto locos, pero lo que se habla poco es que los jueces nunca están por la labor en apoyar las acciones colectivas. Y entonces, en el momento que tú llevas y vas en representación de X afectados, te dicen que no, que tú vas tú haces una acción de cesación puramente dicha y no hace falta que se persone aquí nadie. Entonces es un poco contradictorio y también cuando se habla del colapso de los juzgados especializados, lo que tuvimos que luchar para que se admitiera nuestra demanda acumulada. Esa fue una guerra también a Genor que tú ahí la ganaste y que antes te decían que no, que se desacumulaban y te tenías que ir a presentar demandas individuales. Así que sí que es verdad que estás consiguiendo grandes éxitos y estás abriendo el camino a las posibles futuras reclamaciones colectivas y acumuladas. Dice, ¿se puede reclamar los gastos de cancelación de hipoteca de promotor para suscribir una hipoteca con otra entidad?
Cancelación no, ¿verdad? Vale. Vamos un poco rápido porque si no, dice, ¿me vale un mail al servicio de atención al cliente de Cajasur o mejor lo presento de manera presencial en mi oficina? ¿Te vale realmente? Ahora todas las entidades bancarias tienen el servicio de atención al cliente online, como te van a responder que no, te vale tanto la presentación del justificante que te dicen hemos recibido esta reclamación como la respuesta de negativa, ¿vale? Dice, ¿es suficiente hacer reclamación por mail? Sí, bueno, esto ya lo hemos contestado. No es necesario que te sellen todas las hojas, con que te sellen la primera ya vale. Dice, perdona, pero voy un poco deprisa porque tenemos bastantes preguntas todavía. Buenas tardes, mi hipoteca es del 2006 con CaixaBank en Barcelona. Estoy en la colectiva IRPH más gastos interpuesta por Asofin, pero no nos dejaron personarnos. En febrero del 2020 hice la reclamación extrajudicial por los gastos. ¿Tengo derecho a reclamar judicialmente o ha prescrito, como me dice CaixaBank? Perdona, que estaba con otra cosa. Presentó en 2020, en el 2017 presentamos las colectivas de IRPH, ¿vale? Y reclamábamos también los gastos. Sí. Entonces, en el 2017, en el 2020 presentó una reclamación extrajudicial, ¿vale? Tiene derecho a reclamar y la hipoteca es del 2006. Sí, hombre. No, sí, Tiene sí. derecho a reclamar, es que Barcelona con la prescripción se pone, entonces sí, efectivamente tienes derecho a reclamar. Vale. ¿Se puede volver a reclamar el resto de gastos habiendo ya una sentencia anterior? Voy a ser claro. No, si la sentencia es firme, no, salvo que te hayas reservado derechos en la demanda. Es decir, eso, a ver cómo se formuló la demanda. Si tú tienes una sentencia firme, si tú no lo reclamaste ni te lo reservaste, no lo puedes volver a reclamar después. No te lo van a admitir. Van a decir que es cosa juzgada y que no pueden entrar. Ahora, si tú dices, reclamo esto, pero me reservo reclamar el resto en un futuro procedimiento, claro que puedes reclamar. Vale. ¿Es necesario reclamar extrajudicialmente determinando los gastos y la cuantía o puede ser genérico con el fin de evitar prescripción? Genérico totalmente. Yo, de hecho, los modelos que tengo, que utilizo en mi propio caso, y en clientes y demás, a ver, me río porque hubo alguna resolución. Fundamentalmente, para interrumpir la prescripción vale la reclamación de la cláusula. Es decir, hay, por ejemplo, el Instituto Gallego de Consumo tiene un modelo que es hipergenérico. Simplemente dice que se anula la cláusula y devuelvan todos los gastos que se deriven de tareas, sin concretar, si te piden facturas se las das y si no se las das también. Simplemente el banco sabe lo que le reclamas todos los gastos. Eso solo puede tener efectos de la condena en costas, que algún tribunal te dice, no, es que estoy pedido el 100 extrajudicialmente, le damos judicialmente menos y no le ponemos las costas al banco, tal. Pero a efectos de prescripción no tiene ningún efecto. Vale. Nosotros en nuestros modelos sí que ponemos que se indiquen las cantidades porque es que si no luego empezaron a pedir las facturas y era un rollo escrito para arriba y escrito para abajo, pero vamos, que como vosotros queráis. En Granada, ¿cuál es la posición de la audiencia respecto a la prescripción? En nuestro caso la hipoteca fue del 2002, acabó en el 2008, se canceló para abrir otra, que esa sí que sigue vigente. ¿Y cree que habría condena en costas si pedimos los gastos también de la primera hipoteca? Pues lamento no saber qué pasa en Granada con la prescripción. Yo Pero tampoco. Haremos un mapa. Ya sabéis que Patricia Suárez, presidenta de la asociación, es muy fanática de los mapas y poner en evidencia a las audiencias provinciales y me consta que seguro que está haciendo el mapa. Entonces ya lo publicaremos. y la otra pregunta es, cuando se refiere a la primera hipoteca, si es una hipoteca que firmó la afectada o la afectada para comprar una hipoteca sobre una vivienda y el dinero lo destinó
a usos personales, es decir, puedes tener ya comprada la vivienda, luego hipotecarla posteriormente y el dinero que te da la hipoteca, pues te vas de viaje o yo qué sé, o te pegas una cena, lo que sea. Siempre que sea una necesidad no profesional, no empresarial, el destino del dinero no sea, siempre se considera como consumidor y puedes pedir la nulidad de la cláusula de hipoteca. Entonces, primera, segunda, tercera, cuarta, las que sean hipotecas, ampliaciones, novaciones, salvo que sea cancelación no se puede pedir. Vale, en cuanto al tema de las costas, bueno, ya sabéis que como Asufin está inscrita en el REACU, tiene el beneficio de la justicia gratuita en el sentido en el que la asociación interpone la demanda en vuestro nombre, asignando un abogado y un procurador, no pidiendo abogado y procurador de oficio, y estamos exentos del pago de las costas. Entonces, bueno, lo bueno de esto es que tú puedes ir hasta el litigar y siempre que el abogado lo vea claro, lógicamente, tú puedes ir hasta segunda instancia, incluso ya al Supremo, pelearlo porque no tienes el riesgo de condena en costas. Dice, ¿podría adherirme ahora a la demanda colectiva de Cuchabam en Eh, ejecución provisional de sentencia? Sí. Yo sí, como lo veo y como, perdóname Agenor, y ya aprovecho y lo comento para ver cómo tú lo ves, yo lo que veo realmente es que los afectados ahora de estas entidades bancarias no tienen que poner una demanda individual, porque si ponéis una demanda individual empezáis de cero, ¿vale? O sea, imaginaros, si están admitiendo las demandas del noviembre del 2017, 18, 19, 20, ¿vale? Son 3 años. Si tú la pones ahora es 20, 21, 22 y 23. Pero nosotros ya el camino inicial, lo que es la primera instancia, ya lo tenemos hecho. Entonces, nosotros una vez que lo hemos hablado con Agenor, es el de todas las personas de estas entidades de toda España que quieran adherirse a esta ejecución de sentencia, y es como si tú te adhieras a la demanda. ¿Que nos pueden decir que no? Bueno, pues ya nos esperamos a la ejecución de sentencia una vez la sentencia se quede firme, pero al menos Agenor, ¿tú cómo lo ves? ¿Se ha ahorrado estos primeros 3 años? claro, es que no es lo mismo iniciar un procedimiento con una demanda que ejecutar una condena. Esas entidades están condenadas a devolver el dinero. En concreto, a ver si lo tengo aquí. Dice, condeno a las entidades bancarias demandadas, a esas 4, a indemnizar a los consumidores perjudicados en las cantidades a determinar en ejecución de sentencia sobre la base del importe indebidamente abonado en aplicación de las cláusulas declaradas nulas con los intereses que legalmente corresponden desde que hubiesen sido abonadas. Es decir, ya están condenadas a devolver a los consumidores perjudicados, a los consumidores, a todos. ¿Cuándo? En ejecución de sentencia. ¿Cómo se determina? Lo único que hay que hacer en ejecución de sentencia es determinar las cantidades, es decir cuánto lo tienen que devolver, aportando las facturas, la escritura y las facturas. Entonces, la sentencia efectivamente no es firme y lo más probable es que la recurran los bancos, pero instaremos la ejecución provisional. Pueden pasar dos cosas, o que digan que sí o que no. Si dicen que sí, lo comunicaremos y ejecutaremos todo lo de todo el mundo. Y si no, recurriremos la no emisión de la ejecución provisional y si hay que esperar a que la sentencia sea firme, pues sea Bueno, firme. pues También pueden iniciar una acción individual si lo quieren, si no quieren esperar. no, pero yo lo que veo es que tu documentación ya está en el juzgado, tus facturas ya están en el juzgado, entonces, lógicamente, todo irá mucho más deprisa para ti que para una persona que vaya por una demanda individual o una persona que se espere a la ejecución una vez que la sentencia sea firme. Lo único sí que os digo que hay que tener paciencia, o sea, aquí no podemos prometer fechas. Podemos prometer el resultado, que en este caso de ING, de estas colectivas, podemos asegurar que el resultado es favorable, porque evidentemente ya hemos tenido una primera sentencia y tendremos, si recurre el banco, una segunda. Pero tenéis que tener mucha paciencia. Esto es dejar los papeles en Asufin y de vez en cuando entrar en el foro para que os indiquemos en qué estado está la demanda colectiva y ya está. Pero sí que es verdad que os habéis ahorrado 3 años de procedimiento. Dice, la constituye con Cuchabam. Vale, bueno, esto espero que os haya respondido. Dice, a mí me falta la factura de los gastos de tasación.
Entonces no puedo reclamar ese gasto. Es que la carga de la prueba es nuestra, entonces nosotros tenemos que acreditar qué es lo que hemos pagado, ¿vale? Todas las facturas que no se tengan no se pueden reclamar. Correcto. En las demandas se piden cantidades concretas. En las demandas individuales o en la ejecución de las colectivas. Si tú no puedes decir que me devuelvan los gastos de tasación, muy bien. Por eso leía antes. Cantidades a determinar. Las cantidades se determinan a petición del que lo pide. Entonces, tú para acreditar que pagaste lo que sea, tienes que aportar un justificante, que en este caso es una factura, un documento o la liquidación o el apunte bancario. Muchas veces no tienes la factura, pero tienes el cargo en cuenta. Hay que hacer una labor retrospectiva, vas a un extracto de esas fechas de cuando hiciste la hipoteca y puede que en un apunte del extracto del banco, de la cuenta, aparezca tasación de no sé qué. Eso te vale, porque ahí aparece el importe y es la tasación. Vale. Dice, ¿podrías aclarar por qué aconsejas presentar la reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente antes de fin del 2020? Sí, porque por los plazos de prescripción hubo una modificación del Código Civil en virtud de la cual las acciones que antes prescribían a los 15 años se bajó a 5 años. Y se puso una disposición transitoria que las acciones anteriores, los derechos anteriores, iban prescribiendo a medida que sucedían esos 5 años, de forma tal que si no hubiera habido pandemia, las acciones ya estarían prescritas, porque creo que era junio, julio, pero como el estado de alarma inicial interrumpió el plazo de prescripción de todas las acciones, se prorrogó 3 meses más, por eso digo que es hasta 28 de diciembre. Si no interpones la reclamación al servicio de atención al cliente, cualquier tipo de acción, cualquier tipo de demanda, tienes un tiempo para interponerla. Es decir, si tú tienes un plazo de 3 años, 5 años, 15 años, dejas pasar ese plazo y no la interpones, luego ya no puedes. En este caso, el plazo eran de 15 años, 5 años a partir del año 2015, es decir, en 2020 se cumplen esos 5 años y en 2021 ya no podemos interponer la acción. Sí, siempre desde el año 2015 las acciones, las hipotecas del 2015 al 2019 tendrán 5 años. Lo voy a explicar. Es decir, si yo firmé una hipoteca en el año 2016 más 5 son 2021. 2017 más 5 son 2022. Y así sucesivamente. Pero desde el año 2015 en adelante, desde el año 2015 para atrás, prescriben todas este año, 2020. Realmente hay debate sobre esto, hay algunos abogados que opinan que al ser una cláusula nula es imprescriptible, etcétera, etcétera, pero oye, más vale prevenir que curar. Presentamos esta reclamación extrajudicial que, como ya os he dicho, si accedéis a nuestra página web y os hacéis socios adheridos, las descargáis, la presentáis o bien online o bien en vuestra sucursal y ahí está. Tampoco es un sacrificio enorme, ¿no? Yo sí que es verdad que yo ya la tengo presentada por si acaso. Seguimos. ¿Qué pasa que con las hipotecas que no tenemos las facturas y gastos? Bueno, pues es que si no tenemos la prueba no se puede reclamar, lamentablemente. Dice, las 2 demandas colectivas ya a su fin, ¿ha sido alguna contra UCI? Pues, Genor, no sé si finalmente hicimos la de UCI, ¿sí? Sí. Vale. Es una ampliación de la demanda del Santander y compañía. Y es verdad, es verdad, es verdad. Es la primera fue Bankinter, Abanca, Banco Popular, ¿vale? Y esa fue la que pedimos una ampliación, ¿no? La otra, la de Santander. Santander, CaixaBank. Estoy en el Zoom. Vale. Vale, seguimos. Venga, chao. A ver, espérate. Dice, tengo mi hipoteca con Bankia firmada el 24 de noviembre del 2009. Esta creo que ya la habíamos respondido. Dice, dice una pregunta, ¿qué probabilidad tendría en seguir estos procedimientos para Unicaja y Bankinter en Madrid, año 2007-2015? ¿Me vale la pena?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, ahora las entidades bancarias nos van a cobrar por todo, pues reclamémosle nosotros por todo y ya está. 7 y 2015 reclama todo. En el peor de los casos, si consideran alguna de las prescriba la más Claro, antigua, de la mitad, que menos que nada es, digo, más que nada es. si es que la diferencia va a ser, pues eso, en lugar de aportar una escritura, aportas las dos y ya está. Dice, tengo subrogación, luego novación, esta ya hemos respondido también que sí, menos las cancelaciones, nosotros lo reclamamos todo y de que se tenga facturas, ¿vale? Dice, lo digo por si en Madrid con el 50% hay que pagaros o es y hay que pagaros o es un porcentaje el que os lleváis. Nosotros de las cantidades que tú recuperas se lleva un porcentaje, ¿vale? De las cantidades que recuperas. Luego los intereses es para vosotros, solo de las cantidades recuperadas. Al final, si no tienes que hacer nada, no tienes que escribir tú la demanda y demás, pues yo creo que vale la pena, pero cada uno es libre de hacerlo. Por lo menos presenta la reclamación extrajudicial y a lo mejor así incluso a futuro te pueden dar algo. De no haberse admitido las personaciones y como socio de Asufin, ¿será Asufin quien pedirá la devolución? Agenor, te dejo. Sí, sí. A su fin defiende a sus socios individualmente y colectivamente. Claro que pide, insta la ejecución. En el caso de que no haya cumplimiento voluntario, insta la ejecución de la sentencia, sea provisional, sea definitiva, en cualquier caso. Y en todo caso, hay un tema que no traté, que es tú trataste el tema de las costas en contra, que si va con a su fin no tiene problema de costas, pero hay un tema muy interesante que es el de las costas a favor, es decir, por aquello de los gastos y las que te preguntaba anteriormente. Están condenando los juzgados a pagar las costas del procedimiento. No olvidemos que si tú, para que te devuelvan esto, tienes obligatoriamente que ir con procurador y con abogado. Dirás tú que eres abogado te va bien, claro que me va bien, pero hay una cosa en toda la justicia civil, que el que pierda paga. ¿Con los bancos qué pasa? Bueno, pues que los juzgados estaban diciendo hasta ahora que, claro, como tú pedías el 100%, pedías impuestos, pedías 100% gestoría, pedías todo el 100% y no te daban el 100%, igual te daban el 70%, pues que no pueden, ¿no? Los bancos, pobrecitos bancos, no pagaban porque no acertaste. No acertaste al pedirle justo lo que como no acertaste, pues los bancos no tienen que pagar los gastos del pleito. Cuando vuelvo a insistir, si el consumidor no puede ir al juzgado y decirle, devuelve al señor juez, devuelve. No, no. Está obligado a ir con un procedimiento ordinario, un juzgado especializado en el capital de provincia, no en cualquiera, no en su pueblo, sino en su capital. E ir, bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado también, las 6. Pues se ha pronunciado y ha dicho que en ese caso los tribunales tienen que condenar en costas, porque si no, habría un efecto disuasorio inverso, que en cristiano significa que, claro, si tienen que pagar para conseguir 700, 600, 300 o 400 euros, tienes que pagarle a alguien, sea una asociación de consumidores, o sea un abogado, o sea a un profesional que te defienda, pues igual te lo piensas, porque dices, jo, para lo que no tengo la factura, igual tengo que ir allí, tengo que ir allá, bueno, vaya, total, para eso pues no me muevo. En cambio, si tú sabes que todo lo que te den es para ti y que la asociación, el abogado, tal, que le va a cobrar las costas, va a ser el banco el que va a tener que pagar los gastos, pues cambia, te animas más o no tienes tantos impedimentos. Eso es lo que, en cristiano, es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Veremos a ver si las audiencias y el Tribunal Supremo, que nosotros, a su fin, yo tengo interpuesto un recurso de casación por este exclusivo tema, era un asunto en que en primera instancia dieron las costas, en segunda instancia las quitaron. Bueno, pues ahora tenemos interpuesto en el Tribunal Supremo, todavía ni siquiera se ha admitido a trámite, a ver si se pronuncia en esos casos si tienen que devolver todos los gastos, o sea, pagar todas las costas o no, cual supondría un mayor incentivo y una menor carga para el consumidor. Vale. Dice, hola, soy de Barcelona, firmé un crédito hipotecario para hacer unas obras en mi piso
de propiedad. El banco era Caixa Manresa, después Cataluña Caixa y ahora BBVA. Reclamé los gastos hipotecarios a través de unos abogados en el 2018, pero no sé nada aún. Nunca me he puesto en contacto con el banco sobre esta temática. ¿Puedo reclamar por mi cuenta o espero una respuesta? Pues Sí. hombre, si ya has puesto una demanda a través de unos abogados, es que los juzgados especializados de Barcelona van igual de lentos que los de Madrid. Entonces, ya os digo que si no estáis recibiendo noticias de vuestros abogados o si lo tenéis con la asociación y no os hemos escrito, es que no hay nada que decir porque se presentó la demanda y los letrados de la Administración de Justicia pues deben de pensar que estas demandas de gastos, pues que al final no son tan importantes como lo pueden ser unas hipotecas multidivisa, unos IRPHs, y lo que hacen es ponerlos al montón. Entonces, las demandas de ahora mismo que se presentaron en octubre del 2017 es que se están admitiendo a trámite. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos unas 609 demandas individuales de las que a día de hoy es triste, no sabemos nada y por más que vamos allí y mandamos a nuestras procuradoras o nuestros procuradores que vayan a informar de, oye, ¿cuánto queda? Pues al final es que ya te lo dicen claramente, mira, que estoy admitiendo a trámite desde esta fecha. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. A ver, un momento que he perdido mi pantalla de las preguntas. Esperadme un momento. Me estaban preguntando, a ver, ¿dónde se ha ido? Después de tantas parezco nueva, hombre, aquí están. A ver. Ahí. Vale, seguimos, perdonadme, la documentación que tenemos que aportar ya lo hemos contestado. Dice, merece la pena presentar la extrajudicial lo antes posible. Desde luego que sí, hemos llegado a la conclusión que sí, que hay que presentar una extrajudicial. Tengo una hipoteca subrogada con Liberbank en Cantabria en 2010. Les pido a la atención del cliente los gastos antes de que prescriba o a través vuestro. Bueno, volvemos a lo mismo, reclamación extrajudicial, os hacéis socios adheridos de Asufin y con lo que os digan, pues luego ya presentamos la demanda. La comisión de apertura sí se puede reclamar. Dice, buenas tardes, mi demanda no entró en la colectiva Cuchabán porque no se admitieron las personaciones. He reclamado extrajudicialmente antes de la sentencia y me han devuelto el 50 de notario y 100 de registro y 50 de gestoría. No obstante, reclamé los intereses legales y me contestan que no aplican porque han actuado de buena fe y no han incurrido en mora. ¿Sería posible personarme en ejecución de vuestra sentencia si se admite? En condiciones normales, sí, digo en condiciones normales porque si no se ha firmado ningún documento extraño en el que aparezcan renuncias a reclamar a cambio que te den esos gastos, etcétera, etcétera, sí, porque si te dan menos de lo que te dice la sentencia, pues tendrás que pedir lo que te dice la sentencia, es decir, parte de los gastos ya te han devuelto, pero no te han pagado intereses. Bueno, pues pides esos intereses. Yo me apuntaría y pediría eso, sí, sí. Sí, sí. Vale, fenomenal. Seguimos. Voy a leer, nada, 4 preguntas más porque nos podemos estar aquí toda la tarde. Os prometo que haremos otra de gastos porque Agenor y yo nos lo hemos pasado muy bien y hemos estado muy entretenidos. Leo, nada, 2 preguntas más y doy paso a Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Asufin, para que cierre esta webinar, ¿vale? Dice, a ver, si interpongo alguna reclamación extrajudicial en nombre de mi pareja y me responden que yo no tengo facultad para solicitarlo, ¿sirve como reclamación? No sirve de la misma forma que no serviría para un procedimiento judicial. La única forma que serviría es si estuvieseis casados en régimen de gananciales y acreditases esa condición, se puede actuar en beneficio de la sociedad de gananciales. Es la única circunstancia de una, digamos así, de una representación legal. Actúas
en beneficio, no tuyo propio, sino en beneficio de la sociedad ganancial formada con tu esposa o con tu esposo. Entonces, si no, tiene que reclamar el que aparezca en el contrato. Vale. Entonces, bueno, Agenor, para resumir antes de que entre Patricia, si las personas que que tienen los gastos hipotecarios con las entidades que hemos ganado esta primera, que hemos tenido sentencia estimatoria de ING, Banco CEIS, Deutsche Bank, ¿cuál más era? Espérate que tengo por aquí la chuleta, todavía no me lo he aprendido después de tanto tiempo. ING, Kutxabank, Deutsche Banco CEIS. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que todo aquel que quiera unirse, ¿vale? Vamos a hablar de unirse a nuestra demanda colectiva para hacer una ejecución provisional de sentencia, que contacte con nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es ir acumulando, pues imaginaros, de 50 en 50, una primera ejecución provisional de sentencia, ¿no, Agenor? Luego presentaremos otros 50 y así, ¿vale? Hasta que al final, pues, veamos o tenemos, si no se ha conseguido nada, lo iremos intentando, ¿no? De aquí hay dos posibilidades: que se admita esta ejecución provisional y os devuelvan las cantidades, o que no se admita esta ejecución provisional y nos tenemos que esperar donde estamos hasta llegar a la casilla de salida, ¿no? A la casilla final, que es ejecución de sentencia, y ya os lo devuelven. Yo desde Asufin, y Agenor entiendo que opina lo mismo que yo es lo que haría, en tanto que los juzgados especializados están totalmente colapsados, y si presentáis ahora una demanda vais a tener que esperar 3 años para que sea admitida a trámite, para que haya una primera sentencia, para que haya una audiencia provincial, entonces, porque van a recurrir. Entonces, yo lo que haría es adheridos a esta demanda colectiva. Los que estáis con nosotros en el resto de las colectivas, ya sabéis, toda la información en el foro, mucha paciencia, no hace falta presentar una reclamación extrajudicial, sobre todo en la que estamos personados, ¿vale? En la demanda número 2, que es Banca, CaixaBank, Santander, Sabadell, Liberbank, Ibercaja y Cajamar, porque ahí vosotros ya figuráis como que habéis reclamado, ¿vale? Entonces ahí, estos afectados, no hace falta que presentéis reclamación extrajudicial, ¿vale? Los que no se unieron a esta demanda colectiva, tenéis la opción de presentar una demanda individual, si queréis, presentar una reclamación extrajudicial y esperar, ¿no, Agenor? Se puede esperar al resultado de la siguiente colectiva. Tenéis varias opciones. Si no os queda claro, nos escribís, nos llamáis y os lo explicamos, ¿vale? Y luego, por último, pues aquellos que tengan estas entidades que de momento no quieran hacer nada, reclamación extrajudicial, por supuesto. Y por último, aquellos de, por ejemplo, BBVA, reclamación individual, o a no ser que juntemos también unos cuantos y podamos hacer una acumulada. Presentamos solo 2 porque luego ya no tuvimos más afectados. Lógicamente teníamos un mínimo de unos 25 afectados, porque si no es que no te vale la pena presentar una acumulada, pero si no, vamos presentando demandas individuales. Y bueno, Agenor, yo no sé si antes de que entre Patricia tienes algo que decir que me haya dejado yo en el tintero. No, nada que añadir. Yo creo que hemos tratado todos los puntos. Espero que haya quedado claro. Yo también me lo he pasado fenomenal y bueno, cuando queráis, pues vuelvo otra vez. Volvemos a repetir. Ahora que estamos en casa, yo que tengo que estar confinada, ahora que estamos en casa, volvemos a repetir. Una vez más, soy de Coruña. ¿Estoy confinado? Sí, también. Confinado domiciliariamente, no. Perimetralmente, sí. Vale, pues muchísimas gracias, Agenor. Patricia, cuando quieras. No sé si Patricia quiere hablar. No sé. No sé. A ver. Bueno, pues
No sé si es que a Patricia le hemos debido de pillar ahora mismo hablando con alguna radio o alguna tele. Entonces, bueno, lo que os venía diciendo, seguramente que dentro de 2 semanas... Ah, bueno, parece que viene Patricia. Hola, perdón, es que estoy hablando por otro lado. No, solamente quería decir un par de cosillas. Perdón, este asalto a mano armada que me estoy marcando. Quería, en primer lugar, darle la enhorabuena a Agenor, que la verdad es que es una sentencia totalmente, bueno, muy contundente y pionera, aunque tendremos que seguir luchando por el tema del reparto que nos han hecho con la gestoría y con la gestoría y la tasación, perdón, con la gestoría y con la tasación, y que ya sabéis que ahora mismo el Supremo, y ya lo habréis comentado, ha dicho que no, que hay que pagarlo al 100%, pero bueno, nosotros ahí seguiremos luchando, pero la verdad, en darle mi más sincera enhorabuena a Agenor por esta primera demanda colectiva y que esperemos que el resto siga igual. Y también felicitar a todo el equipo de Asufin, liderado por Rosana, que está gestionando cientos de reclamaciones y de llamadas y de dudas que estáis ahora planteando vosotros y muchos socios nuevos, y que sé que se están ahí dejando la piel, y que, bueno, sobre todo que sepáis que efectivamente tenemos ahí un equipo que está para ayudaros y para intentar que recuperéis vuestro dinero lo antes posible. Y poco más, no me quiero enrollar mucho más porque ya lleváis ahí mucho tiempo, y además tenía la palabra Rosana. Solamente daros las gracias por la asistencia al webinar. Seguiremos haciendo cosas. Vamos a tener una semana muy interesante en esta semana, no, en la siguiente, que ya la veréis, de temas de educación financiera. Ya os llegará ese email. Y que como consumidores, que como usuarios financieros, nadie dijo que esto iba a ser fácil, y lo que nos toca es seguir luchando, seguir dando la cara, y para eso, pues nosotros desde Asufin tenemos un equipazo, tenemos grandes abogados como Agenor, tenemos un equipo de atención al socio y reclamaciones liderado por Rosana, y que estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Así que muchísimas gracias a todos, y nada, os dejo con Rosana. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Patricia, muchísimas gracias, y bueno, yo ya me despido también. Ya sabéis, los canales de comunicación, la centralita, insisto, va un poco mal. Tened un poquito de paciencia con nosotros. Cuando nos escribáis, pues podéis poner vuestro número de teléfono y os podemos llamar. Yo sé que tengo muchas llamadas que realizar, os iré llamando, os lo prometo, y bueno, que os contestaremos y os diremos los pasos a seguir. Y yo os animo a reclamar, porque lo único que se está consiguiendo es pues eso, un poco desanimar a la gente a decir: yo ahora me voy a tener que estar 3 o 4 años en un juzgado. Bueno, pensad que al final a vosotros no os cuesta nada de trabajo, a nosotros nos estáis ayudando muchísimo con vuestras cuotas, porque podemos seguir haciendo millones y millones de cosas, dando cursos formativos, haciendo webinar, manteniendo la asociación también. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos, y bueno, si nos volvemos a ver la semana que viene, pues fenomenal. Muchas gracias.